Angular Estéreo presenta Noticias de Caldas, Noticias de Caldas, Noticias de Caldas. La información más importante de Manizales y el departamento de las últimas horas. Los hechos, las entrevistas, los reportajes y los personajes están en Noticias de Caldas, Noticias de Caldas, Noticias de Caldas. Cordial saludo, cordial bienvenida, gracias por acompañarnos en Noticias de Caldas con Noticias de Colombia a esta hora en Angular Estéreo 97.2 FM. Hoy es jueves 8 de agosto del año 2024. Saludamos a todos nuestros oyentes donde quiera que se encuentren a esta hora escuchándonos, algunos a través de Radio 97.2, otros más lo hacen a través de www.angularestereo.com. Estamos también a través de nuestro video en YouTube. Visítenos en el canal de YouTube como Angular Estéreo, denle un me gusta y síganos. Estamos en Twitter en @Angular Estéreo, en Facebook como angularestereo.soloéxitos. En la gerencia Oscar Eduardo Montes Chica. En la dirección quien les habla, Juan Pablo Osorio Ramírez. Listo para contarle a ustedes los titulares más importantes para nuestra emisión de hoy, esta que es la emisión número 105 de este año. Los titulares más destacados a esta hora para nuestros oyentes: la Dirección Territorial de Salud de Caldas y el Gobierno de Caldas firmaron 9 convenios destinados a fortalecer la red hospitalaria del departamento. Cumbre Nacional de Inteligencia Artificial. Caldas lidera con una primera facultad en América Latina. La pavimentación de 8 kilómetros de la vía Supía-Caramanta iniciarán muy pronto, anunció la Secretaría de Infraestructura de Caldas. Caldas hace un llamado a extremar medidas de prevención por el aumento del dengue en Salamina, La Dorada, Palestina y los más lugares que están presenciando dengue en este momento. El presidente Gustavo Petro resumió ayer en 15 puntos los avances más importantes del gobierno del cambio en 2 años. Aparte de eso, anunció también visita para Manizales. Mañana estará el presidente Gustavo Petro en Manizales. Estas noticias y otras malas tenemos para ustedes, para todos nuestros oyentes a esta hora en Noticias de Caldas, Noticias de Colombia. Les agradecemos enormemente por acompañarnos a esta hora y sobre todo permitirnos ingresar a su radio en este momento. El bullying es violencia. El bullying es acoso escolar, intimidación y maltrato. El bullying es un delito. El bullying mata. No hacer nada es contribuir a ocultar lo que está ocurriendo. No seas un cómplice. Ayuda a prevenirlo y detenerlo. Alto al bullying. Datos económicos a esta hora muy importantes. El precio de referencia para la carga de café de 125 kilogramos en ciudades como Manizales, Pereira, Chinchiná se está registrando, subió impresionantemente, 2.015.375 pesos. Cuesta en este momento la carga de café de 125 kilogramos, un muy buen aumento para todos los caficultores de nuestro país. Ahora hablemos un poco del dólar. Tenemos que decir que permanece igual. Frente al día anterior se mantiene en el mismo nivel de precio. El precio del dólar en Colombia en este momento para hoy jueves 8 de agosto es de 4.136 pesos. El precio en las casas de cambio lo están comprando en 3.850 y lo venden en 3.980 pesos. Son datos económicos que a usted le interesa y que a nosotros nos gusta mucho poderle entregar a esta hora. A esta hora, la noticia, como usted la quiere escuchar, en 97.2 FM. Los habitantes de la ciudad de Manizales deben de estar muy atentos porque tendrán un corte del servicio de agua bien extenso, muy largo. Así que deben de estar muy atentos porque son muchísimos los sectores. Estamos hablando prácticamente de un 58% de Manizales que estará sin el servicio de agua en los próximos días. Se realiza arreglo en una válvula
porque es indispensable para que lo antes posible los daños en algunas de las dos tuberías se garantice la redundancia de este sistema, minimizando también la afectación en la continuidad del servicio al tiempo que se fortalece con todo el sistema de acueducto en la ciudad. Este arreglo de válvulas tiene que ver con el sector de Riduco. Riduco está ubicado en la vía que conduce desde el Puente de la Libertad, pasando por el barrio Lenea hacia el sector de Gallinazo. Es allí donde se encuentran los arreglos que va a realizar la empresa de aguas de la ciudad de Manizales, salida del barrio Lenea y hacia la entrada de Gallinazo. En ese punto se van a concentrar los señores de la empresa de aguas de la ciudad de Manizales para realizar diferentes arreglos. Suspensión programada del servicio afectará a 72.946 personas en la ciudad de Manizales. ¿Cuándo será? Será exactamente del 17 de agosto, desde las 8 de la mañana hasta el 19 de agosto, finalizando la tarde. A eso de las 7, 8 de la noche del 19 de agosto estaría regresando posiblemente entonces el servicio de agua. ¿Qué han recomendado las personas de aguas de la ciudad de Manizales? Ellos han recomendado desde ya almacenar muy buena agua, almacenar agua suficiente para suplir todas las necesidades esenciales durante esos 2 días y medio de suspensión del servicio en la ciudad. Recuerden, almacenar muy buena agua para que usted tenga un buen abastecimiento de este líquido precioso durante esos días, del 17 al 19 de agosto. Estamos ya muy cerca, será en unos 8 días aproximadamente que se realiza este corte en Manizales. ¿Cuáles son los sectores? Pues en una cantidad que no los vamos a poder nombrar aquí a esta hora en Noticias de Caldas, pero que ustedes sí los van a poder encontrar en nuestro sitio web. Terminadas las noticias van a encontrar ustedes allí esta información en www.angularestereo.com para que ustedes la puedan compartir con diferentes personas en la ciudad. Entre algunos del corte está el barrio 20 de julio, todo el barrio 20 de julio, la Alambrada completa sin servicio de agua, Alto Bonito completo no tendrá agua, tampoco tendrán agua todo, o sea, está completo los barrios, Aranjuez, La Arboleda, La Avanzada, Belén, Bengala, Betania, Bosques de Niza, también Camilo Torres, Campo Hermoso, Campo Amor, entre ellos también está todo completo el caserío del barrio Lenea, Centenario, Cerros de la Alhambra, Cervantes, Chipre, Colinas, Colón, entre muchos más. Es un listado inmenso que ustedes lo van a poder verificar. Como les digo, los invito para que lo verifiquen en nuestro sitio web. Terminadas las noticias, pues se publicará allí en www.angularestereo.com. Estarán sin servicio de agua completo los barrios La Leonora, La Rambla, La Sultana, La Toscana, Lleras, Laureles, Los Agustinos. Prácticamente todo Manizales estará sin servicio de agua del 17 al 19. Mucho cuidado. Para esos días almacene muy buena agua para que no tenga problemas con el servicio. Con la mejor información. Se ha dicho desde la DIAN de Colombia que se tienen avances tecnológicos para facilitar la tributación y nuevo estatuto aduanero. Principales logros de la DIAN en los últimos 2 años que van corridos de este gobierno, que está entregando ya un compendio de lo que se ha trabajado durante este tiempo. El nuevo estatuto aduanero está facilitando el comercio internacional, al tiempo que aumenta también los controles de contrabando y la amenaza de la seguridad nacional. Se trabaja con la implementación de la tecnología, ahorra tiempo, dinero de los colombianos en los trámites más frecuentes de la entidad DIAN, con el RUT, por ejemplo, y con la declaración de renta que usted ya debe estar trabajando en este momento. Es algo de lo que se está entregando en los 2 años de administración de la DIAN con el actual presidente de Colombia, Gustavo Petro Urrego, la Dirección de los Impuestos de Aduana Nacional, que ha logrado actualizar el estatuto aduanero para facilitar el comercio internacional del país, así como la implementación de la tecnología para facilitar también los trámites y el cumplimiento de obligaciones tributarias a todos los colombianos. Ellos han entregado un compendio, un registro de los avances en consolidación del sistema de facturación electrónica en el país, que está permitiendo que hoy en día los ciudadanos cuenten con un mejor servicio, de tener más inmediato
a la compra de los soportes fiscales de una manera electrónica, y para la DIAN, que también es un mecanismo mucho más eficiente de control en toda la revisión que tiene que ver con la economía del país. Se ha logrado fortalecer el control de inteligencia en las aduanas con la implementación de ajuste del sistema y procedimiento aduanero. Otro gran avance, indican desde la DIAN, es la expedición del decreto Ley 920 del año 2023 y nuevo régimen sancionatorio de decomiso de mercancías en materia aduanera, que contempla estándares internacionales. Son algunos de los logros que ustedes los van a poder encontrar también en nuestra página de internet www.angularestereo.com. Terminadas las noticias. Con la mejor información. Lamentablemente ayer en la ciudad de Manizales se salió de control un juego muy peligroso que estaban realizando algunos jóvenes con cuchillos, con armas cortopunzantes. Fue tan grave que un menor apuñaló a otro allí, en pleno juego. En medio de ese juego, que como les digo estaba acompañado de armas cortopunzantes, 2 menores resultaron heridos, uno de ellos con lesiones considerables. Ese juego de cuchillos que realizó un grupo de menores pues prácticamente estaba terminando en una tragedia ayer, miércoles 7 de agosto, donde en el barrio La Linda de la ciudad de Manizales. Los testigos han mencionado que los menores de edad se reunieron a jugar con armas y sin querer uno le causó a otro, pues le punzó un dedo, le causó una lesión en un dedo a otro. Al verse con la lesión en el dedo, se alteró y en respuesta, imagínense ustedes por Dios, apuñaló en el tórax a su compañero, que en este momento tiene un compromiso de un pulmón comprometido. Al adolescente herido de 14 años lo trasladaron de urgencia a un hospital en Manizales. Al presunto agresor, que tiene 17 años, lo aprehendió la Policía de Infancia y Adolescencia. Ambos jóvenes tendrán que responder por las lesiones personales causadas el uno al otro, según la información y este boletín que nos ha enviado la Policía Metropolitana de la ciudad de Manizales. Es lo que le podemos contar, es lo que tenemos en el boletín en este momento, y estaremos muy atentos para poderles contar mucho más de lo que suceda con este caso que pasó ayer. No hay por qué utilizar armas cortopunzantes. ¿Qué hacen los menores de edad con armas en juegos que no son juegos? Juegos son, por ejemplo, el balón, el parqués, el dominó, el básquetbol, por ejemplo, la bicicleta, otras cosas diferentes. Pero juegos con armas, por Dios, hay que tener mucho cuidado. ¿Dónde está el papá y la mamá de estos muchachos que permitieron tal juego? Estaremos atentos de este caso. A esta hora, la noticia, como usted la quiere escuchar, en 97.2 FM. Ayer se dirigía una mujer con su hijo en la zona urbana de Victoria Caldas. Iba acompañada de este menor. Ellos sufrieron un accidente de tránsito. Iban en la moto. Esto fue en la vereda de la Victoria Caldas. Se movilizaban en la motocicleta. Al parecer, el piso húmedo por el agua, por el invierno, pues hizo que resbalaran y cayeran en la quebrada Cristales. Cayeron exactamente unos 4 metros de altura con moto, y los vecinos de ese sector rápidamente acudieron a socorrerlos, a los 2 lesionados. Los ayudaron a salir de allí. Son Arnoldo Melo, miembro de la red de apoyo de RAPCO. Este hombre ha comentado que un equipo de personas capacitadas en la atención prehospitalaria los atendieron en ese sitio para poderlos después trasladar a un hospital y les brindaran allí lo correspondiente para la salud. Se afectaron, se le realizó un torniquete a uno de ellos por la lesión, se le puso un vendaje, posteriormente los trasladaron en un vehículo al sector de urgencias, al hospital de San Simón, y luego fueron remitidos a la Dorada Caldas, al hospital.
en ese lugar. Se está esperando entonces información y estaremos muy pendientes para poderle contar a usted qué sucedió finalmente. Con la mejor información. Ayer el presidente de Colombia, el presidente Gustavo Petro, entregó un informe de los 2 años de trabajo que ha realizado. 2 años que se cumplieron ayer en la presidencia de Colombia. Y ese informe, una locución que realizó a nivel nacional por radio y por televisión, en él indicó y resumió 15 puntos de los avances más importantes que ha logrado el gobierno del presidente Petro hasta este momento en 2 años de trabajo. Desde ya tengo que contarle a ustedes que el presidente Petro estará mañana en la ciudad de Manizales. Ha sido anunciada ya la visita desde la jefatura de prensa, según lo que nos han enviado aquí en esta información, y estará mañana en Manizales, en el sector del barrio La Enea, exactamente, estará en Termales del Otoño, en la vereda Gallinazo. Termales del Otoño, estará mañana el presidente Gustavo Petro arribando a la ciudad de Manizales para hablar de varios temas, entre ellos de tecnología, inteligencia artificial, porque ustedes saben que él tiene un trabajo muy importante con la Universidad de Caldas y con todo este sector caldense, con el cual viene trabajando con mucha fuerza en ese sentido. El presidente Petro anunció ayer que en esos 2 años que le restan a la administración, lo dará todo para conseguir las metas que se propuso con su plan de gobierno. En una alocución que realizó en horas de la noche, desde una cafetería llamada Los Hijos de Samuelito, esto que es de propiedad de doña Blanca Lucía Junco, en el municipio de Venta Quemada en Boyacá, allí llegó el presidente a ese punto, en el restaurante, solicitó el permiso y desde ahí realizó la alocución, donde entregó información de algunos de los puntos que ha logrado durante estos 2 años de la presidencia. Habló, por ejemplo, sobre pobreza, bonos para los adultos mayores, que es una parte de ayuda. Primero ganaban 80.000 pesos, ahora pasaron a 280.000 pesos de ayuda en ese bono. Habló también de empleo. Escuchemos al presidente Petro hablando de pobreza, de bonos de adulto y empleo en Colombia. 1. Hemos logrado sacar de la pobreza a más de 1.600.000 colombianos. 1.120.000 de la pobreza extrema. En la pandemia, Colombia lamentablemente alcanzó una pobreza monetaria del 40% de su población por una mala política del entonces, y hoy estamos en 33%. Esto ha sido en gran medida gracias a que este gobierno ha subido el salario mínimo, los ingresos de la gente más pobre y bajado el ritmo de crecimiento de los precios de la canasta familiar. 2. Hoy más de 500.000 adultos mayores de más de 80 años se benefician del aumento del bono pensional de 80.000 a 225.000 pesos mensuales. A la entrada en vigencia de la reforma pensional el año entrante, serán más de 3 millones de viejos y viejas que lo recibirán y tendrán una vejez digna. Esta es la mayor revolución social hecha, por lo menos en los últimos 70 años en la historia de Colombia. Todas las mujeres de Colombia, al llegar a su edad de pensión y por levantar su hogar, así no hayan trabajado fuera de él, recibirán un bono pensional. 3. En términos de empleo, hemos creado, desde que me posesioné, más de 1.032.000 empleos. Ustedes me dieron uno de ellos. Habló también el presidente ayer en esa alocución, realizando un resumen de los 2 años de trabajo que tiene, sobre la inflación por alimentos, que llegó a un 16%, y ha indicado que se bajó hasta este momento a 3,7%, según los datos del DANE entregados. Habló también del turismo, el aumento de un 26,6% en el año 2023, superando los 5,8 millones de visitantes no residentes en Colombia. Quiere decir, son extranjeros que han ingresado al país, 5,8 millones. Habló en la alocución de los logros de la operatividad, de la puesta en marcha nuevamente de los corredores férreos que están cruzando ya por Bogotá, Belencito, La Dorada, Caldas, Chiriguaná, Villavicencio y Puerto Galán. Esto fue
lo que dijo el presidente Petro sobre estos 3 puntos. 4. Recibimos el gobierno con una inflación de alimentos que llegó a cerca del 16% anual. Hoy ese nivel ha bajado a menos del 4%, 3.7 exactamente. 5. El turismo aumentó 26.6 en 2023, superando los 5,8 millones de visitantes no residentes en Colombia. Este año, en el primer semestre, ya va otro aumento del 8,5%. Es decir, que hemos logrado que muchos millones de turistas extranjeros, más que antes, puedan venir a Colombia y dejar sus dólares para la riqueza nacional. También ha aumentado en más del doble los visitantes de cruceros internacionales, una cifra que es superior a todos los años anteriores sumados desde el 2020. 6. En 2 años logramos la operatividad de 3 corredores férreos. Pusimos a andar el tren de nuevo. Bogotá-Belencito en Boyacá, Dorada-Chiriguaná, que es el tramo que va a juntar el Pacífico con el Caribe una vez termine de desarrollarse esa línea férrea, y algo que me parece fundamental para una nueva Colombia en unos años, el tren Villavicencio-Puerto Gaitán, que empieza a ser construido por el Ejército Nacional. Adicionalmente, la carga solo en el corredor Dorada-Chiriguaná aumentó el doble, y también activamos el tren turístico de Boyacá. Habló el presidente sobre el avance de la transición energética justa en Colombia. En energías limpias ha indicado que se pasa de 0,2 gigabyte a 2 gigabyte en energía limpia y en el trabajo que se está realizando. Habla también del acceso a Internet. Ha indicado que hoy se tiene en Colombia 49,6 millones de accesos, un 76% más que hace 2 años. Habló de la disminución de 5% en homicidios frente al año 2023. Estos son los detalles que entregó el presidente anoche. 7. Estamos avanzando en una transición energética justa. ¿Qué es eso? Que la energía que usa el mundo hoy, Colombia en una parte, es sucia. Sobre la base del carbón, el petróleo y el gas, se arrojan gases que pueden acabar la vida en la atmósfera, en toda la superficie de la Tierra. Ahora hay que cambiarlas por energías limpias, que se hacen en base al agua, al sol y al viento. Ese tránsito de unas a otras lo estamos haciendo en Colombia. En energías limpias hemos pasado de 0,2 gigas a 2 gigas. Es decir, multiplicamos por 10 la capacidad de energías limpias de Colombia en solo 2 años de gobierno. Hoy tenemos 100 comunidades energéticas, barrios, veredas, que generan ellas mismas su energía eléctrica limpia, y hay 1000 en construcción en todo el país. 8. En los últimos 4 años ha aumentado el acceso a Internet en el país un 76%. Hoy hay 49.6 millones de accesos a Internet. Aún falta mucho para cerrar la brecha. 9. También hay hoy, en lo que va del año, una disminución del 5% de los homicidios comparado con el año anterior. Un indicador que tiene que ver con la seguridad, que ojalá sea mayor, porque buscamos la seguridad humana en Colombia. Otros temas tan importantes que también aparecen en ese lugar y en esa alocución del presidente Petro es sobre el aumento de un 23% en incautaciones de cocaína. Hasta el momento, las autoridades, el Ministerio de Defensa, la Policía Nacional y el Ejército indican que 1.500 toneladas han sido incautadas en estos 2 años, que tienen un valor en el mercado de 42.000 millones de dólares. Dice el presidente que esto es un valor más alto que el propio petróleo y el carbón, lo que pueden generar. Habló también de recuperar la mesada. Se ha recuperado la mesada 14. Esta mesada 14 es una mesada que estaba perdida desde unos gobiernos atrás, se había perdido, y los miembros de la fuerza pública, policías, miembros del Ejército Nacional, no la estaban recibiendo. Hace muy poco, a través de la Presidencia de la República, el Ministerio de Defensa nuevamente la recuperaron y la entregaron para los que han trabajado toda la vida en la policía y la fuerza pública en el Ejército Nacional. Han regresado nuevamente con esta mesada 14. Aclaró sobre la deforestación, que se redujo en un 54% el año pasado en todo el país.
3 aspectos importantes a escuchar a esta hora de la voz del presidente de los colombianos. 10. En el 2024 ha aumentado un 23% las incautaciones de cocaína. Llevamos 1.500 toneladas incautadas desde que llegué al gobierno, que tienen un valor en el mercado de 42.000 millones de dólares. Es decir, la cocaína que hemos incautado, si se hubiera vendido en Estados Unidos o en Europa, hubiera representado para Colombia más dólares que el petróleo y el carbón juntos. Esta es una especie de acción por la humanidad que en cierta forma los países del mundo no nos agradecen. Una acción que se llena de sangre, que nos cuesta seguridad, pero que con empeño tratamos de hacer porque creemos que sin las economías ilícitas no habrá violencia en Colombia. 11. Recuperamos la mesada 14 para los miembros de la fuerza pública, los veteranos, más de 244.000 que hoy, en virtud de este gobierno y del Congreso, pueden tener un mes más y sumar 14 al año de mesadas pensionales para que tengan una vejez digna. También se aumentó el salario de nuestros soldados. Oiga eso, un soldado regular, el que entra a cumplir su servicio militar, se ganaba cuando yo llegué al gobierno 300.000 pesos mensuales. Hoy se gana 680.000 pesos mensuales y a finales o principios del año entrante serán 910.000 pesos mensuales y espero, es mi promesa, que cualquier soldado de Colombia, soldado, mujer u hombre, pueda al final de mi gobierno ganarse un salario mínimo. Eso significará, por una parte, un ejército profesional. Por otra parte, dignidad para el que combate, para el que se arriesga, tanto en el ejército como en la policía. No son esclavos los que necesitamos para la seguridad. Si queremos una seguridad humana, necesitamos una fuerza pública humana y eso comienza porque el soldado, la soldado, el patrullero puedan comer y vivir con dignidad. 12. En 2 años redujimos la deforestación en Colombia, un 54% para todo el país. La mejor cifra en 23 años. Y sobre la selva amazónica, que es el pulmón de la humanidad, hemos logrado una impresionante reducción de la deforestación en el 61%. Finalizó la locución anoche hablando sobre lo bueno de este año para el país. Estará nada más y nada menos en Cali la COP16. Traerá personas de todo el planeta a este importante evento, moverá la economía, moverá los hoteles, restaurantes, almacenes, toda la economía del país, con la visita de cantidad de personas del mundo entero, delegaciones, ministros del mundo, personas que tienen que ver con medio ambiente en la COP16 a realizarse en Cali prácticamente a finales de este año, en el mes de octubre. Se habló también sobre la adquisición de 184.000 hectáreas de tierra fértiles que están beneficiando a campesinos y campesinas en este momento. Títulos que le han regresado a esos campesinos que habían perdido la tierra, algunos por la violencia, otros porque las FARC, los grupos al margen de la ley se las habían quitado. El gobierno poco a poco las está regresando en este momento a las manos de los campesinos. 184.000 hectáreas fértiles en este momento han regresado. También se habló sobre la mortalidad infantil, que reduce en un 49%, en 50% la muerte de mujeres embarazadas. Son temas importantes con los cuales cerró el presidente Gustavo Petro anoche la alocución a nivel nacional. 13. Este año nuestro país será anfitrión de la cumbre más importante de la biodiversidad del mundo, la COP16 en Cali. Hemos logrado que Colombia sea mirada en el mundo. Por eso no solo aumenta el turismo extranjero, sino también la inversión extranjera, que ha llegado como nunca antes a más de 12.000 millones de dólares en el año. 14. Hemos adquirido 184.000 hectáreas de tierra fértiles que benefician ahora a campesinos y campesinas. Las pagamos a grandes propietarios o las quitamos de las que tenía la mafia y se la hemos entregado al que trabaja el campo. También hemos entregado títulos de propiedad al campesinado por un total de 1,3 millones de hectáreas de tierra fértiles. Aún es poco, pero el gobierno de Santos y de Duque solo
entregaron 30.000 hectáreas. En 2 años llevamos nosotros 180.000. Si las normas miraran más al pobre, podríamos lograr los objetivos que el acuerdo de paz del año 2016 estableció. 15. En los últimos 3 años hemos logrado una reducción del 49% en mortalidad materna. Este es un indicador de salud que mide la eficiencia de los sistemas de salud. Fue terrible. En el gobierno de Duque se incrementó sustancialmente, pero hoy podemos decir con orgullo que hemos reducido la cantidad de casos y la razón por la que mueren mujeres embarazadas por falta de atención médica en un 50%. También hemos reducido en los últimos 2 años la desnutrición y sobre todo la muerte por desnutrición de menores de 5 años en todo el país en un 31%. En La Guajira, donde morían por centenares los niños, hemos reducido la mortalidad por desnutrición a más del 50%. Hoy mueren la mitad, ojalá no muriera ninguno, pero es así como se desarrolla un país. No es solo con el pavimento, es con la vida y sobre todo con la vida de la niñez, con la vida de la vejez, con la vida de la mujer embarazada. Soy el primero en reconocer que es mucho el camino que nos falta por recorrer. No hemos logrado todo cuanto hubiéramos querido, pero sí hemos hecho y hemos hecho más de lo que muchos piensan o dicen, entre otras. Porque la situación fiscal que encontramos no fue la más favorable. Al país lo sobreendeudaron innecesariamente, al país lo esquilmaron innecesariamente. Tenemos que decir que hasta el momento las noticias para Aerocafé son buenas. Así también lo ha dado a entender la ministra de Transporte de Colombia. Ellos dicen que están avanzando con ese propósito del aeropuerto del café en Palestina, Caldas. El gobierno del presidente Petro se ha comprometido prácticamente con el gobernador de Caldas en la ayuda para que este proyecto despegue por fin y se pueda consolidar finalmente en la colina iluminada de nuestro departamento. Seguramente mañana en la visita al presidente Petro en Termales El Otoño, en la vereda Gallinazo, vía Barrio Lenea, estará hablando también sobre este tema. Estaremos muy pendientes, nos hemos inscrito ya para asistir mañana a este evento en Termales El Otoño. Son noticias de Caldas, noticias de Colombia, a esta hora en Angular Estéreo. Con la mejor información. Información que nos llega desde la Dirección Territorial de Salud. Hay una alerta en este momento por dengue y esa alerta tiene los ojos puestos en Salamina, en La Dorada Caldas y en Palestina. ¿Por qué? Porque están liderando los casos de dengue en este momento en la región. Ante el preocupante incremento de los casos de dengue en varios municipios del departamento de Caldas, la Dirección Territorial de Salud ha venido implementando un plan de choque integral para controlar la propagación de la enfermedad, que incluye un enfoque en intervenciones químicas y medidas preventivas que lo que buscan es mitigar el impacto en las áreas más afectadas en este momento. Así lo ha dicho Jorge Andrés Patiño Arias, coordinador de enfermedades de transmisión por vectores ETB de la Dirección Territorial, que ha informado sobre el aumento de estos casos de dengue en varios municipios del departamento, siendo Salamina, La Dorada y Palestina los más afectados a la fecha, con 410.157 y con en este momento lo que nos hablan de afectación es de 410, 157 y 146 casos correspondientes. ¿Cómo estarían distribuidos? 410 para Salamina, La Dorada 157 y 146 casos respectivos para Palestina Caldas. Hay que tener muchísimo cuidado con este llamado que hace la Dirección Territorial de Salud, que nos realiza también las personas especializadas de la territorial para el cuidado, para evitar el dengue. Por favor, no deje acumular agua en tarros, en canecas, en llantas, no permita que se acumule agua en los tanques. Todo eso afecta y es allí donde el dengue encuentra un muy buen punto para poder hacer daños en diferentes lugares. Escuchemos a Jorge Andrés Patiño, coordinador del equipo de enfermedades de transmisión
por vectores de la Dirección Territorial. En este momento nosotros en el departamento los municipios que más nos están aportando casos son el municipio de Salamina con 410, Dorada 157 y Palestina 146. En estos municipios han hecho intervenciones y volvemos a hacer las recomendaciones de las aguas limpias estancadas, tenerlas protegidas, de no tener llantas, cocos, todo tipo de recipiente que pueda generar un criadero para el mosquito. Continuamos con la intervención química en el municipio de Marmato y Supía. Esto es una iniciativa que de nuevo nos lleva al aumento de los casos y por, digamos, gestión de la doctora Natalia y el gobernador, extendemos estas intervenciones químicas debido a que tenemos un desabastecimiento también por los químicos que en estas intervenciones se necesitan. En este momento en Caldas tenemos 1.744 casos. Una cantidad de casos impresionantes, mucho cuidado, hay muchas formas de evitar el dengue en diferentes lugares. En otro tema, tenemos que hablar sobre la Cumbre Nacional de Inteligencia Artificial. Es este tema el que atrae también para el día de mañana en la ciudad de Manizales y en el cual estará el presidente Gustavo Petro hablando mucho también sobre inteligencia artificial y otros temas más. Caldas está liderando con la primera facultad en toda América Latina en este sentido, y durante la primera Cumbre Nacional de Inteligencia Artificial, el propio ministro de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones, Mauricio Liscano, anunció la creación de la primera facultad de Inteligencia Artificial en América Latina, la cual estará ubicada, escuchen bien, en la Universidad de Caldas de Manizales. Esto con una inversión de 40.000 millones de pesos. Es una iniciativa que promete posicionar a Colombia como líder en la región y en la formación del desarrollo de inteligencia artificial. El ministro Liscano ha explicado que aunque la construcción física de la facultad tomará aproximadamente unos 2 años, las actividades académicas en la universidad ya están listas para iniciar la próxima semana con la inauguración oficial y la posición de la primera decana de ese campo, a la cual estará asistiendo el presidente Petro. Vamos a escuchar al ministro de Comunicaciones, de Tecnología y Comunicaciones, Mauricio Liscano. Es una universidad pública, que es la Universidad de Caldas. Vamos a invertir 40.000 millones en el proyecto, pero ya desarrollamos lo más importante, que era la parte académica. O sea, lo físico, que cuesta 40.000 millones, pues tomará 2 años, pero la facultad pues va a arrancar ya. Los laboratorios, todo eso va a tomar más o menos 1 año, pero la facultad ya arranca el próximo martes. Vamos a inaugurarla con el presidente, vamos a posesionar la decana de inteligencia artificial. Tenemos programas desde tecnologías en inteligencia artificial, como pregrados en inteligencia artificial, como posgrados en inteligencia artificial. Son 7 programas, es un trabajo que llevamos haciendo durante 1 año. Como universidad pública, pues para ingresar se toman los requisitos que se ingresan por una universidad pública, pues en pregrado y posgrado. En las tecnologías, pues cualquiera los va a poder hacer, y va a ser la primera facultad de inteligencia artificial de América Latina. Colombia va a ser el primer país que tenga una facultad de inteligencia artificial en América Latina. Llevamos trabajando durante 1 año en este proyecto, ya el Consejo Directivo lo aprobó, la facultad, el Ministerio de Educación también aprobó los programas. Tenemos una inversión de 40.000 millones y ese va a ser un primer paso de muchas otras. Hay otras universidades que quieren hacerlo, como la UIS y otras universidades privadas que están interesadas, pero pues la primera es esta en la Universidad de Caldas en Manizales. A esta hora, la noticia, como usted la quiere escuchar, en 97.2 FM. La pavimentación de 8 kilómetros de la vía Supía-Caramanta iniciará muy pronto. Así lo han anunciado desde el gobierno departamental. Eso es un anuncio que nos están entregando desde la Secretaría de Infraestructura de Caldas sobre esta vía de la cual hemos hablado tanto. Es un esfuerzo por mejorar la infraestructura vial y fortalecer la conexión entre los departamentos de Caldas y Antioquia. Se realizó un recorrido por la vía de Supía-Caramanta, parte de las obras del hermanamiento en ambas regiones. Así lo ha dado a conocer Jorge Ricardo Gutiérrez Cardona, que es el secretario de Infraestructura departamental. Ha informado él sobre estos avances, próximos pasos en un importante proyecto que se hizo con el recorrido para la verificación, y se habla ya de un punto de un contrato de pavimentación de 8 kilómetros en el sector y una inversión de 28.000 millones de pesos.
Escuchemos a Jorge Ricardo Gutiérrez, secretario de Infraestructura de Caldas. Se hizo un recorrido en la vía Supía-Caramanta, en donde ya estamos a punto de dar inicio a este contrato de pavimentación de 8 kilómetros en el sector, con una inversión de 28.000 millones de pesos para mejorar la transitabilidad y la movilidad en estos dos municipios. Es muy importante porque es la conexión que se tiene entre Caldas y Antioquia. Entonces, con los contratistas, con la interventoría, hicimos ese recorrido conociendo de primera mano el sector a intervenir, los sitios críticos que se pueden presentar y dar una hoja de ruta para el inicio de este contrato. Estamos pendientes de unos pequeños ajustes en cuanto a los estudios y con eso tenemos ya como el insumo suficiente para arrancar con esta obra, que es muy importante y esperamos sea del beneficio de toda la comunidad. Así es, son trabajos, obras que se vienen realizando en este momento y en las cuales pues se hace un llamado muy importante para que la comunidad también esté pendiente de lo que se viene realizando. Avanzan los cursos de atención comunitaria de emergencia con la unidad de gestión de riesgo de Caldas, que está siendo llevada hacia los territorios. Allí hay un trabajo muy importante porque la comunidad puede identificar para que ellos conozcan también los posibles riesgos y sobre todo que esté preparada para enfrentar los casos que se puedan presentar. Un equipo comunitario en respuesta de emergencia llamado ECRES, que se realiza en la Jefatura de Gestión de Riesgo de Caldas de la mano de la especialidad de Ponalzar de la Policía Nacional, es el taller que ha culminado nuevamente con otras cortes en la vereda Nueva Primavera de Villa María. El martes de esta semana terminó esa parte. Es una estrategia que tiene un componente teórico en el cual se están identificando los tipos de riesgo, las posibilidades de respuesta, así como formación para el uso de camillas, elementos de botiquín y extintores, entre otras más. Es un muy buen punto de encuentro con las comodidades y comunidades para hablarles sobre cómo prevenir cualquier emergencia que se pueda presentar en las regiones. En este momento se están realizando capacitaciones de brigadas comunitarias en conjunto con el equipo Ponalzar de la Policía Nacional, el SENA y la Jefatura de Gestión del Riesgo del Departamento de Caldas. Estas están enfocadas a que la comunidad como primeros respondientes estén en las capacidades de atender, coordinar y poder ser un apoyo en la atención de cualquier evento que se presente en cualquier parte del municipio. Las capacitaciones tienen una intensidad de 6 charlas, las cuales se enfocan en manejo de extintores, utilización de elementos para atención de emergencias, comunicaciones, coordinación y cómo actuar frente a cualquier evento. Estas notas musicales nos indican que tenemos una nota judicial a esta hora en Noticias de Caldas. ¿De qué se trata esta noticia? Llega directamente desde la Fiscalía General de la Nación. Un extranjero fue capturado. Y es que la historia nos remonta exactamente con este extranjero a la captura que realizó el CTI a un hombre que es ya y que fue condenado por el abuso sexual de una mujer en el departamento de Caldas. Los funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación del CTI, de la Fiscalía General de la Nación, con apoyo del Grupo Táctico en Caldas, capturaron en el aeropuerto de Bogotá a Felipe Izaza Botero. Esta persona fue extraditada desde España, donde fue detenida en cumplimiento de una circular roja emitida en su contra para que cumpla una condena en una cárcel de Colombia. Izaza Botero fue sentenciado en 22 de septiembre del año 2022 por un juez penal de Río Sucio, Caldas, a 12 años de prisión por el delito de acceso carnal abusivo con una persona incapaz de resistir. Los hechos que motivaron la decisión ocurrieron exactamente el 3 de enero del año 2019 en el mencionado municipio de Río Sucio, Caldas, donde Izaza participaba en las festividades regionales de Río Sucio, en los carnavales del diablo. Entrada la noche, una conocida le ofreció hospedaje a este hombre en su vivienda, gesto que fue aprovechado por él para agredirla sexualmente mientras dormía.
El caso fue denunciado por la víctima y tras acudir al hospital local se activó de inmediato el código fucsia, iniciando entonces los actos urgentes respectivos. Los testimonios, según indican las autoridades, recaudados y las actividades investigativas desplegadas por el ente investigador permitieron finalmente que un juez penal emitiera una condena. Labores de la Policía Judicial en Caldas evidenciaron que el mismo año en que ocurrió este delito, Isaza Botero huyó hacia Francia. La Fiscalía solicitó ante Interpol la expedición de una circular roja que permitiera ubicar finalmente y apresar a este agresor. En el año 2023, autoridades europeas, en medio de una verificación de documentos en el territorio español, evidenciaron efectivamente la existencia del requerimiento internacional y procedieron a la captura y consecuente extradición hacia Colombia. Una vez regresa a Colombia, Isaza fue puesto en disposición de un juez de ejecución de penas que ordenó finalmente el cumplimiento de la condena en la penitenciaría La Picota de Bogotá, donde se encuentra recluido en este momento, según la información que nos han entregado las autoridades. Noticias, la información que usted necesita está en la radio. Más información en 97.2 FM, Angular Estéreo. Así es, con más información siempre para todos nuestros oyentes a esta hora a través de Angular Estéreo 97.2. Hablemos de este caso que no se nos puede quedar por fuera y que tiene que ver también con la justicia. Ha sido ya oficial y publicado por la propia Fiscalía, según este documento que nos han enviado. Acusó a Óscar Iván Zuluaga, el caldense del Centro Democrático, y a su hijo por financiamiento ilegal en la campaña del año 2014. El ex candidato presidencial Óscar Iván Zuluaga y su hijo David Zuluaga recibieron acusaciones formales por parte de la Fiscalía General de la Nación por su presunta implicación en delitos relacionados con la financiación ilegal de la campaña electoral del año 2014, cuando se enfrentaron al aquel entonces presidente Juan Manuel Calderón. Recordemos que la acusación incluye cargos de falsedad en documento privado, fraude procesal y enriquecimiento ilícito de particulares. La Fiscalía aseguró tener pruebas contundentes que indican que Zuluaga y su hijo ocultaron aportes monetarios recibidos por la multinacional brasileña Odebrecht. Estos fondos no fueron reportados ante las autoridades electorales, lo que generó entonces una reposición de votos por cerca de 25.000 millones de pesos. Esta omisión presuntamente indujo en error a los funcionarios encargados de autorizar dicha reposición. David Zuluaga, el hijo, quien se desempeñaba como jefe de la campaña del padre, está acusado entonces de fraude procesal por la presentación de un informe financiero incompleto ante el Consejo Nacional Electoral. Según la Fiscalía, ambos tenían pleno conocimiento de que la financiación recibida era totalmente ilegal, la financiación de Odebrecht, dado que en Colombia está prohibido recibir dinero de empresas extranjeras para campañas políticas. Las investigaciones revelan finalmente que los Zuluaga se habrían reunido en varias ocasiones con representantes de Odebrecht para acordar un pago de 1.610 millones de dólares destinados a honorarios de un publicista reconocido. A pesar de estas reuniones, los aportes de Odebrecht no fueron reclamados, lo que configura una base por la acusación actual. Cabe apuntar que desde el año pasado, tenemos que decir, cuando el exfiscal Andrés Palencia imputó formalmente a los Zuluaga, al padre y al hijo, el proceso ha enfrentado ya varios retrocesos debido a solicitudes de nulidad y otros impedimentos legales. Sin embargo, tenemos que decir, eso sí, que estas solicitudes han sido negadas y el juicio sigue adelante. Así lo ha dejado también en claro y en pleno la propia Fiscalía General de la Nación. Ambos acusados han mantenido su inocencia y no han aceptado los cargos hasta la fecha. La situación pone nuevamente bajo el foco la influencia de Odebrecht en la política colombiana,
colombiana y la lucha contra la corrupción en el país. Y eso que a este caso de Odebrecht le hace falta una cantidad de consultas, de investigaciones que están rezagadas, que están guardadas por allá en una gaveta. La acusación contra Zuluaga, eso sí tenemos que decirlo, se enmarca en una serie de investigaciones sobre la red de soborno y financiación ilegal de campañas políticas de Odebrecht, establecido en varios países de América Latina, ofreciendo millonarios proyectos de infraestructura a cambio de favores políticos, que fue lo que se vivió en Colombia en ese momento. Vamos a seguir muy pendientes de este proceso que se está realizando alcaldense del Centro Democrático, candidato por el Centro Democrático en aquel momento, Óscar Iván Zuluaga, y a su hijo por financiamiento ilegal de campaña. Seguiremos pendientes del caso y de la información que nos entreguen las autoridades. Tenemos mucha, pero muchísima información ya que hemos recibido desde la fuente oficial sobre el caso de la ONG RD. Y hay información importantísima. Mañana la vamos a escuchar aquí en Noticias de Caldas, porque ayer se realizó un encuentro con los fiscales, con los abogados, con los corruptos acosados, Schneider y el señor López, que están envueltos en este escándalo de corrupción de la UNGRD. Tenemos mucha información, las voces de los fiscales, de los abogados, para mañana presentarle a ustedes, a nuestros oyentes. Gracias por acompañarnos en Noticias de Caldas, Noticias de Colombia, en Angular Estéreo 97.2. Les deseamos una buena tarde. No se vayan de la sintonía. Estaremos en minutos con mucha más información aquí en Angular Estéreo. Mañana estamos muy pendientes para llevarles a ustedes todos los pormenores de la visita del presidente Gustavo Petro en Termales El Otoño de la vereda Gallinazo, y sobre todo el caso de la UNG RD, que tenemos ya toda la información. Una buena tarde. Gracias por escucharnos.